noches, soy Gonzalo Fernández de Córdoba García y voy a exponer mi proyecto de investigación titulado El impago de préstamos, análisis de datos y elaboración de un modelo predictivo. En primer lugar, querría agradecerle todo el apoyo brindado a mi tutor, Jaime, a mi familia, a mi primo, que de hecho me dio la idea del proyecto, y por supuesto a mi centro educativo, el arquitecto Antonio Rodríguez, por brindarme esta maravillosa oportunidad. En el día de hoy, en primer lugar, voy a hacer una breve introducción al tema. Después expondré las hipótesis iniciales de trabajo, después ya expondré lo que viene siendo el proyecto en sí, y por último daré unas breves conclusiones. Bien, este proyecto trata sobre una de las piedras angulares de la sociedad actual, los préstamos, en concreto sobre el impago de estos. Lo que se ha hecho en este proyecto más concretamente ha sido, a partir de un conjunto de datos bancarios, en primer lugar crear un modelo informático predictivo capaz de evaluar el riesgo de impago, como el que se utiliza en los bancos, y en segundo lugar sacar conclusiones acerca de dichos datos. Para ello se ha programado en el lenguaje de Python y de ahí se han sacado todos los resultados expuestos. Al principio del trabajo se hicieron una serie de hipótesis que reflejaban lo que yo creía que iba a pasar. La primera de estas era que la variable numérica de entrada que más iba a influir en el impago iba a ser el ratio de cuota ingresos. La segunda, que la variable numérica de entrada que menos iba a influir en el impago iba a ser la cantidad de dinero prestada. La tercera, que los clientes con empleo serían aquellos que menos impagarían, seguidos de los clientes estudiando y los clientes sin empleo. Y por último, que los clientes casados serían aquellos que menos impagarían, seguidos por los clientes conviviendo, los solteros y por último, los clientes divorciados. Como ya mencioné anteriormente, al inicio del trabajo se disponía de un conjunto de datos formado por 10.000 entradas o préstamos y con 10 variables. Estas 10 variables no eran variables de entrada que contenían información acerca de las características de los préstamos y de sus solicitantes. Estas eran los ingresos del solicitante, la longitud del préstamo, la cantidad de dinero prestada, el ratio de cuota ingresos, que digamos se compara los pagos con los ingresos del solicitante, una puntuación de crédito externa, la situación laboral del solicitante, el estado civil del solicitante, el número de solicitantes y por último la fecha. Y estas sobre el papel determinaban una variable de salida, que era el impago. Además, estas variables podían ser numéricas, se almacenaban un número, o categóricas y solamente podían almacenar un número finito de valores denominados clases. En concreto, se disponía de 5 variables de entrada numéricas y 3 variables de entrada categóricas, además de la variable fecha, que era el tipo fecha y hora, y de una variable de salida, que era categórica, que era el impago, y que clasificaba los préstamos o entradas en impagados y no impagados. Una vez que se empezó a analizar los datos, uno de los primeros problemas que surgió es que faltaban datos, y con ello había entradas que estaban incompletas. Dado que solo se dispone de 10.000 entradas o préstamos, que no son muchas, no era posible deshacerse de todas aquellas entradas que estuviesen incompletas, ya que buscar alguna manera de inferir esos datos ausentes o que faltaban. En primer lugar, sí que se tuvieron que desechar todas aquellas entradas sin las variables de impago, fecha o puntuación externa, ya que no se podían inferir de ninguna manera, pero en cambio había algunas variables que guardaban la siguiente relación entre sí, por lo que si a una entrada le faltaba una de estas variables, se podía calcular a partir de las otras. Y si a una entrada ya le faltaba más de una de estas variables, pues se podía utilizar un árbol de regresión. Al mismo tiempo, los datos estaban desbalanceados, es decir, había más entradas o préstamos no impagados que impagados. Y dado que igualar el número de entradas o de préstamos de cada tipo habría supuesto deshacerse de gran parte de los datos, digamos que este sesgo fue corregido más adelante al evaluar el desempeño del modelo que se creó. Además, digamos que en el ámbito del modelaje predictivo del Machine Learning existe un fenómeno denominado sobreajuste o overfitting, que consiste en que el modelo tiende a hacerse demasiado los datos con los que es entrenado o preparado y luego no es capaz de, digamos, predecir correctamente. Por lo que para evitar esto y además comprobar, digamos, de una manera empírica si el modelo rendía como debía, se dividieron los datos en un conjunto de entrenamiento y en otro de comprobación. También hay que tener una cosa en cuenta cuando se crea un modelo de este tipo, y es que los datos no se le pueden introducir tal cual. Estos tienen que ser transformados, sobre todo si se quiere que este rinda bien. Para ello se aplicaron una serie de transformaciones, en primer lugar a las variables categóricas y también después a las variables numéricas. Cuando se transformaron las variables categóricas, lo que se hizo realmente fue calcular la probabilidad de impago de las clases de las distintas variables categóricas y aumentar la diferencia entre estas, combinando aquellas clases que no guardasen una diferencia, digamos, lo suficientemente grande entre sí, como para poder afirmar que eran diferentes lo que respectase al impago. Es decir, se fueron combinando aquellas que no guardasen unas diferencias lo suficientemente estadísticamente significativas. Para ello se fue comparando cada clase con aquellas con una probabilidad de impago inmediatamente superior e inferior mediante contrastes de hipótesis.
Para cada contraste de hipótesis se obtenía un valor P que sea mayor al nivel de significancia al 0,05, confirmaba que las diferencias no eran estadísticamente significativas, por lo que se combinaban, y que si en cambio era menor al 0,05, determinaba que las diferencias sí que eran estadísticamente significativas, por lo que en cuyo caso se dejaban tal cual y no se combinaban. La variable de situación laboral disponía inicialmente de las clases de empleado, desempleado, estudiante, no disponible 1, 2 y 3, y al final, tras las combinaciones, quedaron las de empleado, desempleado y estudiante. La variable estado civil, en cambio, disponía inicialmente de las clases de casados, conviviendo, soltero, divorciado, separado y no disponible, y al final resultaron las de casados, conviviendo, soltero y divorciado separado. Y por último, la variable número de solicitantes disponía inicialmente de las clases de un solicitante, dos solicitantes no disponible, y quedaron las de un solicitante y dos solicitantes. Una vez transformadas las variables categóricas, se procede a hacer lo propio con las variables numéricas. En primer lugar, sí que se analizó la correlación entre las distintas variables para comprobar si en algún caso era demasiado alta, pero en ningún caso lo era. Para poder efectuar las distintas transformaciones, era necesario poder analizar las distribuciones de las variables numéricas. Para ello se utilizaron histogramas y diagramas de cajas y bigotes que, digamos que aportan información de una manera más visual, y a su vez se utilizaron como referencia dos parámetros, la simetría y la puntiagudez de las distribuciones. Cuando se transformaron las variables numéricas, lo que se hizo realmente fue normalizarlas, es decir, acercar las distribuciones de las distintas variables numéricas a la de la distribución normal con esa forma de campana, una simetría y puntiagudez de 0. Para ello se efectuaron una serie de transformaciones. En primer lugar, la transformación logarítmica, que consiste en aplicar un logaritmo a los datos, la transformación red cuadrada, que consiste en aplicar una red cuadrada a los datos, y bueno, la transformación Box-Cox, que son una serie de transformaciones que se aplican en función de un parámetro lambda determinado por las características de la distribución a transformar. La primera variable, la variable ingresos, presentaba esa distribución inicialmente, y estas fueron sus transformaciones. La variable cantidad prestada es su distribución inicial y sus transformaciones. La longitud del préstamo y sus transformaciones. La variable ratio de cuota de ingresos, que inicialmente estaba muy deformada, y sus transformaciones. Y por último, la variable puntuación externa y sus transformaciones. Una vez, digamos, transformadas las variables, se procede a seleccionar aquellas que serían introducidas al modelo. Para ello, en primer lugar, se seleccionó la mejor versión de cada variable de entre la versión original y todas las transformaciones. Esto se hizo tanto como para las variables numéricas como para las categóricas. Y por otro, posteriormente, se seleccionaron aquellas variables que le pudiesen ser más relevantes al modelo a la hora de predecir. Para seleccionar la mejor versión de cada variable numérica, se hicieron test estadísticos ANOVA, que sirven para hallar la diferencia entre las medias de dos grupos distintos. En este caso eran los préstamos no impagados y los préstamos impagados para cada variable numérica. Cuanto mayor era la diferencia entre las medias, mejor, ya que mayor puntuación se obtenía, y al final se seleccionaron las transformaciones Box-Cox de las variables puntuación externa, ratio de cuota de ingresos y cantidad prestada, la transformación raíz cuadrada de ingresos, y se mantuvo la versión original de la variable longitud del préstamo. Después se procedió a seleccionar la mejor versión de cada variable categórica. Para ello se hicieron test estadísticos de chi cuadrado que sirven para estudiar la dependencia entre dos variables categóricas, que en este caso eran el impago y la variable categórica a analizar. En este caso, sin embargo, las transformaciones dieron peor resultado que las versiones originales de las variables, por lo que se seleccionaron las versiones originales. Una vez seleccionada la mejor versión de cada variable, de las numéricas y las categóricas, se seleccionaron aquellas variables con las que el modelo pudiese rendir mejor. Para ello, sin embargo, era necesario poder comparar entre sí las distintas variables numéricas, por lo que se estandarizaron poniéndose en una escala común. Para seleccionar, digamos, de una manera más o menos empírica aquellas variables con las que el modelo pudiese rendir mejor, se utiliza una técnica denominada eliminación recursiva de variables con validación cruzada, que consiste en hacer una serie de simulaciones, tomando como referencia en este caso la métrica UROC. Dado que las simulaciones dieron mejor resultado con todas las variables, al final se seleccionaron todas las variables para introducirlas al modelo. Una vez preparados los datos, una vez transformados, una vez seleccionados, se procedió a crear el modelo predictivo. En este caso era esencialmente un algoritmo de regresión logística que es comúnmente utilizado en el ámbito de la banca para crear modelos predictivos y que es entrenado mediante un proceso denominado gradiente descendente, que es descrito por esa expresión matemática, pero que básicamente consiste en introducirle al modelo los datos de entrenamiento sin la variable de salida, sin impago, ya que eso es lo que se quiere predecir, y que éste vaya haciendo predicciones y poco a poco minimizando el error, es decir, las diferencias entre sus predicciones y los valores reales o correctos.
Sin embargo, antes de poder entrenar el modelo, se seleccionaron los hiperparámetros, que es una serie de parámetros que digamos que influyen en el entrenamiento del modelo y con ello a cómo éste acaba haciendo predicciones. Para ello se empleó una técnica denominada grid search combinación cruzada, con la que, otra vez, se hicieron una serie de simulaciones tomando como referencia la métrica OROC. Al final se seleccionaron esos hiperparámetros y se procedió a entrenar al modelo con el conjunto de datos de entrenamiento. Para comprobar y evaluar su desempeño, en cambio, se utilizó el conjunto de datos de comprobación. Una cosa a tener en cuenta en esta parte del proyecto es que si bien se buscaba un modelo que fuese capaz de clasificar correctamente, de predecir si un préstamo iba a ser impagado o no, lo realmente importante es que éste pudiese evaluar el riesgo de impago. Eso era lo que de verdad importaba. Por lo que éste tenía que asignar correctamente probabilidades de impago a cada préstamo que le fuese introducido. Para evaluar esto último se utilizó el coeficiente Gini, que es una métrica comúnmente utilizada en el ámbito de la banca para evaluar este tipo de modelos, el desempeño de este tipo de modelos. Y bueno, si os fijáis, se deriva de la métrica OROC, que ya se había utilizado anteriormente como referencia en todas las simulaciones que se habían hecho. Para evaluar en cambio cómo este clasificaba, como predecía que un préstamo iba a ser impagado o no, se utilizó la puntuación F1, que indicaba la exactitud, la proporción de predicciones correctas, teniendo en cuenta el desbalance de los datos. Al final los resultados fueron buenos, se obtuvo un Gini de un 0,85 sobre 1, lo cual está muy bien, y una puntuación F1 de un 0,6 sobre 1, la cual es también bastante decente, por lo que se concluyó que el modelo creado era efectivo evaluando el riesgo de impago, que era lo que se buscaba. Una vez creado el modelo, se procedió a intentar sacar conclusiones acerca de los datos. Para ello, en primer lugar, se analizaron las variables numéricas y lo que se pretendía era hallar si las diferencias entre los préstamos no impagados e impagados para cada variable numérica era estadísticamente significativa. Para ello se obtuvo los valores P de los test ANOVA efectuados anteriormente, y dado que las siguientes variables dieron un valor P menor al nivel de significancia del 0,05, se determinó que los clientes que impagan tienen de media menos ingresos, un ratio de cuota de ingresos más alto y reciben una puntuación externa de crédito menor. Después se analizaron las variables numéricas y en primer lugar se determinó que los clientes desempleados son los que más impagan, seguidos por los clientes estudiando y por último por los clientes desempleados. A su vez, los clientes que más impagan son los clientes divorciados o separados, luego los solteros, después los clientes conviviendo y por último los clientes casados. Y a su vez que los préstamos concedidos a un solicitante tienden a ser más impagados que aquellos concedidos a dos solicitantes. Una vez hecho esto, se analizaron las características generales del conjunto de datos para, digamos, en primer lugar poder poner en contexto los resultados obtenidos y en segundo lugar también poder identificar para qué tipo de préstamos estaba creado este modelo. Primero se analizó la variable cantidad prestada y al final se determinó que el conjunto de datos presentaba únicamente préstamos personales y no hipotecarios. Después se comparó la media de ingresos del conjunto de datos de 2008-2018 con la de España en el mismo periodo. Y aunque las diferencias no eran demasiado grandes, se pudo determinar que, tomando España como referencia, el conjunto de datos presentaba unos ingresos medios. Y por último, se observó que el conjunto de datos estaba formado principalmente por clientes solteros, seguidos de clientes divorciados o separados, clientes casados y por último por clientes conviviendo. Y que a su vez, eso estaba conformado mayoritariamente por clientes desempleados, seguidos de clientes empleados y por último por clientes estudiando o estudiantes. Así que al final, ¿qué se consiguió? Bueno, en primer lugar se logró crear un modelo que era capaz de evaluar correctamente el riesgo de impago, que es lo que de verdad se buscaba. Y además se determinó que este sería más eficaz prediciendo préstamos personales solicitados por personas con unos ingresos medios, ya que fue entrenado con este tipo de préstamos, digamos. A su vez se determinó que la variable numérica que más influía en el impago era la puntuación de crédito externa, seguida por los ingresos del solicitante, el ratio de cuota de ingresos, la longitud del préstamo y por último la cantidad de dinero prestada. Por lo que se desmintió la primera, pero se confirmó la segunda hipótesis propuesta. Y que a su vez, la variable categórica que más influía en el impago era la situación laboral del solicitante, seguida por el estado civil del solicitante y por último por el número de solicitantes. Por lo que se confirmaron tanto la tercera como la cuarta hipótesis propuestas. Y con todo esto, se puede afirmar que los préstamos tienden a ser impagados más frecuentemente por solicitantes con unos ingresos más bajos, un ratio de cuota de ingresos más alto y una puntuación de externa de crédito más baja. Y que a su vez, estos tienden a estar en un estado laboral más desfavorable, a estar sin trabajar, en lo que respecta al estado civil, a estar solteros, divorciados o separados, y por último a solicitar los préstamos de manera individual. Y nada, como conclusión, simplemente querría decir que han sido muchos meses, mucho trabajo, pero al final yo creo que merecía la pena.
he aprendido mucho y la verdad es que ha sido una gran oportunidad y nada, la verdad que querría agradecérselo al centro y nada, muchas gracias. Antes querría decir una cosa y es que querría hacer una pequeña demostración del modelo porque sí que se ha creado un modelo predictivo y tal, pero es algo un poco abstracto, ¿no? O sea, no se sabe muy bien qué es eso. Entonces, me gustaría con todos vosotros como solicitar un préstamo entre todos a un banco. Entonces, si queréis lo hacemos, porque además el modelo tarda bastante en pensar y tal. Entonces, introducimos los datos, hacen las preguntas y luego vemos pues qué nos dice el modelo, si vamos sin pagar o no. Entonces, si queréis lo hacemos y... A ver, la abierto por aquí. Se ha ido, pero... Goyo, no se me... Con Windows P, que se me ponga esto para... Los ingresos. Venga, Jaime, que ha sido mi tutor. Venga, te ha tocado. Más o menos yo diría... No, 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 pide de 10.000 a 50.000 diría yo. Di unos ahí que te parezcan. ¿50? Venga, a ver si te lo conceden. Ahí. Vale, la longitud del préstamo. Más o menos... ¿Cuántos meses diríais vosotros? 3 años, 36. Vale, cantidad de dinero prestado, más o menos. O sea, el dinero que... En total que pedís prestado. Más o menos. Sí, sí, sí. No, no, ahora pide lo que quieres prestado. Un coche o... Bueno, puedes pedir, a ver, puedes pedir algo más alto. O sea, el modelo aún así te lo predice, pero... de todas formas, creo que la puntuación de Shufa que he metido es demasiado baja, pero bueno, ahora lo probamos. Una cantidad de dinero prestada, quien sea. 25.000. Vale, situación... Esto es situación laboral. Desempleado, estudiando, o estudiante o empleado. Empleado, ¿no? De profesor, digo yo. Vale, vale. Bueno, si no. Estado civil. Uno puede estar soltero, divorciado. Otra vez. Si lo saco, lo voy a meter. Ahora. Vale, luego en el estado civil, soltero, divorciado, separado, casado o conviviendo. Casado.
Y luego el número de solicitantes, uno o dos, uno, ¿no? Vale, creo que le he liado y he puesto una puntuación en Shufa. Es que esto es. Yo tampoco tengo ni idea de lo que es la puntuación en Shufa. Entonces creo que es demasiado baja, pero bueno, ahora vemos lo que nos dice. Y nada, ¿queréis hacer preguntas? ¿Alguno? No, es que el modelo se toma su tiempo. Sí, muchas gracias. Gracias. Sí. Claro, no, ha sido lanzarse a la piscina. Por eso yo creo que lo que más me ha costado, la verdad, ha sido lo de programar en Python, porque empecé desde cero completamente. Y además lo he hecho con diferentes librerías que tienen cada una pues un poco su lenguaje. Entonces aprender desde cero siempre pues la verdad cuesta, y sobre todo cuando uno hace algo completamente desconocido como esto, pues aún más, ¿no? Y luego también la parte de la estadística, yo creo que no me ha costado tanto, pero sí, por ejemplo, lo del valor P, que parece mentira, pero en Internet como que no hay buenas definiciones, o hay definiciones confusas, y una cosa tan simple, pues al final, siempre desde el desconocimiento, pues cuesta entenderlo, porque lo buscas en Internet, aparece una cosa, luego otra, al final te acabas aturullando. Y no sé, ese tipo de cosas, pues sí que ha habido pues a un concepto así que se me escapaba, pero vamos, yo sobre todo creo que la parte de programar ha sido lo más difícil. Lo primero, felicitarte por el trabajo que has hecho, tanto toda la parte de programación como tiene más conocimiento que los temas, sino la parte estadística. Parece que has abordado una gran cantidad de conceptos con profundidad y eso es entendible, y no quiero ni pensar las horas que tenéis que dedicarle sencillamente a conocer los conceptos, y luego muchas Sí, veces aplicarlos. Yo leyendo el trabajo me quedé con una duda y pensé, por eso se lo preguntar a Gonzalo cuando haga la exposición. Tú al final lo que haces es una función, un algoritmo, unas variables de entrada y una salida. Esa formulita que utilizas, pues como no, pero no, pero sí lo que hace, justo quería hablar de eso porque el mecanismo del modelo, digamos, es eso, o sea, predecir la función que determina el impago, ¿no? ya no existe una función como tal, sino que es... Sí, o sea, le existe y ya tiene el modelo, pero no la he sacado. Pero sí, realmente o sea, imaginar que el modelo, o sea, el impago es la variable i, ¿no? Y luego tenemos, digamos, las otras variables, pues x, θ, todas estas. Entonces lo que hace el modelo es, digamos, hallar los coeficientes que multiplican a cada variable para determinar bien el impago, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, era tan importante lo de estandarizar los datos. Porque si tú le metes la variable x, que son los ingresos, pues tú le metes 25.000 ingresos y luego le metes el ratio de cuota ingresos, que son, a lo mejor te da un 0,02, pues hombre, al final que el préstamo pues esté condicionado por un lado 25.000 y por otro por un 0,017, pues no está bien, no hay un sesgo ahí. Entonces por eso pues al modelo hay que pasar las cosas normalizadas, y luego también hay una escala común para que pueda comparar bien y sopesar, ¿no? Gente los va deduciendo de todos los datos que has analizado previamente. Sí, mira, o sea, realmente aquí he puesto una animación. Lo que pasa que es, o sea, aquí sería multidimensional porque hay varias variables. Pero cuando se tiene pocos o se tiene un solo coeficiente, de hecho, lo que se hace es, o sea, esta es la función que describe el comportamiento del error, ¿vale? La función del error, la función de coste.
Entonces, que bueno, de hecho es esto, ¿vale? Y como veis, al principio lo que hace el modelo es asignarle un coeficiente muy alto. Pues a los ingresos le doy un coeficiente de 500, ¿no? Entonces, poco a poco, lo que el modelo hace es, hago una predicción tal, y luego lo resto con, o sea, digamos, lo comparo con el resultado real. Entonces, poco a poco va disminuyendo el valor de los coeficientes hasta que al final llega un punto en que las predicciones que hace digamos, los valores reales son casi iguales, ¿no? O sea, ese es el mínimo, digamos, de la función. Es minimizar el error. Y de hecho es lo de gradiente descendente porque va calculando, digamos, la pendiente de la función para ir viendo pues si voy bien, si voy mal. Esto es, o sea, sería con un solo coeficiente, es muy sencillito, pero luego, por ejemplo, cuando son varias variables y varios coeficientes, es un poco más difícil porque, mira, así. Digamos que cuando son muchas variables, lo que uno se encuentra es esto, o sea, no es solo un mínimo, hay muchísimos mínimos, y el modelo tiene que ir, bueno, digamos que utiliza distintas técnicas para ir calculando siempre la mejor ruta y tal, y poder ir guiándose por esa función de error, y al final llegar a aquel, aquel, digamos, error mínimo, y con unos, digamos, coeficientes idóneos para calcular lo que se tenga que calcular. Sí. Es que me hice un curso de esto, lo primero que hice para entenderlo bien y tal. Venga, gracias. Se me también la tenía la pregunta por lo que he visto. A ver, no la hice porque, o sea, realmente no conocía mucho este ámbito, pero mi primo sí que estuvo trabajando en la banca y tal, y sabe de Machine Learning y de todo esto. Entonces, yo quería hacerlo al principio quería hacer con un videojuego o algo así, no lo tenía muy claro, porque quería aprender a programar, o sea, lo que tenía claro es que quería hacer un proyecto con el que sintiese que estaba aprendiendo, ¿no? Que me iba a servir. Yo quiero ser ingeniero informático, entonces dije, bueno, voy a hacer un videojuego y así mientras voy aprendiendo, ¿no? Y luego me dijo lo de hacer un proyecto de este tipo. Primero era con fraude de crédito, luego ya con esto, porque no, bueno, básicamente porque no encontré un conjunto de datos disponible para eso, entonces nada. Pero, no sé, quería simplemente aprender con el proyecto y me pareció muy curiosa la idea y la verdad es que sí, he aprendido mucho, o sea que lo hice por eso, porque quería aprender y al final he aprendido mucho, que eso siempre está bien. Vale, se puede, en vez de hacer un algoritmo de regresión logística, hay otro tipo de modelos predictivos que se pueden hacer, pero hay uno en concreto que son las redes neuronales. El otro día en clase te estoy contando un poco, pero una red neuronal es como un programa que imita un poco el funcionamiento del cerebro, tiene sus neuronas, tensores que se llaman, que son como unos vectores que se van pasando entre sí. Y la cosa es que se suelen utilizar para otro tipo de tareas más complejas, como reconocimiento de imágenes y tal, pero se podrían haber utilizado para este proyecto. De hecho, este verano, mientras aprendía Python y tal, creé alguna red neuronal de reconocimiento de imágenes, pues, por ejemplo, una que reconocía si tenías cáncer de piel o cosas así. Y para ese tipo de tareas funciona muy bien. Para esto no lo utilicé para este proyecto porque son difíciles de explicar, son difíciles de entender. Y realmente ya me pasaba de las 20 páginas del proyecto, entonces añadir más como que no, pero sí se podría utilizar. Y no solo para esto, sino para otro tipo de trabajos de este tipo. Sí. Realmente el curso que hice, o sea, el primero que hice era muy teórico, no era aplicado a la programación ni nada, era cómo funcionaba la regresión lineal, que es el hermano pequeño de la regresión logística, que es aún más simple. Entonces, pues simplemente para entender cómo funcionaba lo que es el gradiente descendente, cómo el algoritmo va más o menos viendo si por aquí voy bien, por aquí voy mal. Entonces lo hice de eso y justo ese era gratis. Y luego había otros más, además del mismo profesor, que es un profesor de Stanford, que hace vídeos como muy para iniciarse en el tema. Y nada, justo ese era gratis y quería hacerme otro de Deep Learning, que es más de redes neuronales y tal. Pero como costaba dinero, pues
Pues al final dije, pues no. Entonces no me lo he hecho. Pero sí, al final no me gastó nada por eso. Porque era gratis. Estamos todos expectantes por saber si a Jaime le van a dar el préstamo. Sí, a ver, yo creo que la he liado un poco con la puntuación de SUFA. Pero bueno, vamos a ver. No sé. ¿Esto has seguido? Creo que sí. Está aquí abajo del todo. Vale. Eh, no sé por qué son. Aquí arriba. Vale. A ver, se introducieron. Jaime cobraba 50.000 euros, pidió 25.000 euros, 36 meses para devolverlo. De hecho, el ratio de ingresos es bajísimo. Y Jaime además está casado, puntuación de crédito de 4.500, que bueno a saber qué es eso. Y un solicitante solo. No, impaga. Es que le he puesto demasiado baja. No, pero es que le he puesto muy baja. Es que a ver. Es que el problema hace estas predicciones y tal. Es que, o sea, uno no sabe, la puntuación es su fatal. Por ejemplo, ayer puse un préstamo de 20.000, pedía 5.000 y puse una puntuación de SUFA de 2.000 y me dio un 99%. Y es como. Pero bueno, a ver, o sea, tiene lógica porque es una puntuación de crédito que tiene en cuenta lo que has impagado en el pasado y tal. Entonces, es lógico que, de todas formas, te da un 56% que tampoco es tan alto. Exacto. A lo mejor si le simpleas, bueno, cédemelo, pero eso.